Vean amigos, ya tenemos desarmado lo que es la tarjeta electrónica de este refrigerador de la marca Admiral. Y para que sepan ustedes que el termistor o sensor de temperatura que trae en el evaporador y el termistor que trae en la parte del refrigerador tienen que tener la misma resistencia a temperatura ambiente, ¿ok? No hay diferencia entre uno y otro cuando los medimos a temperatura ambiente. La diferencia es cuando, digamos, son expuestos a diferentes temperaturas. Por ejemplo, este sensor de temperatura está expuesto, pues, válgame la redundancia, a temperaturas pues bajo cero, ¿verdad? Porque está pegado en la línea de retorno del evaporador. Y este sensor de temperatura o termistor está expuesto a temperaturas de no menos de 35 grados Fahrenheit, que es la temperatura correcta para que no se eche a perder la comida. Pero acá por fuera deben de medir igual a temperatura ambiente. Digamos que ahorita la temperatura está a 70 grados Fahrenheit, deben de medir lo mismo. Vamos a ver si es cierto. Vean, pues para empezar con el sensor de la parte del refrigerador, nos está entregando 1.6 kiloohmios, que son 1600 ohmios, ¿ok? A la escala de 200K. Ahora vamos a medir el termistor de la parte del evaporador, este que está aquí. Vean, ahí lo tenemos ya conectado y nos está entregando la misma resistencia. Por eso les digo que es muy importante saber medir los termistores, porque eso es lo que se va a ver ya es lo que hay. Ya los termostatos mecánicos y los bimetálicos poco a poco ya van siendo del pasado, cosa del pasado. Entonces, esta es la resistencia. El verdadero valor lo vamos a ver reflejado cuando lo exponemos a temperaturas, como lo dije, diferentes. Vamos a ponerlo los dos termistores a temperatura en un vaso con agua con hielo a ver qué pasa. Ahí tenemos el vaso con agua y hielito. Ahora vamos a meter los dos sensores de temperatura aquí adentro al mismo tiempo y los vamos a medir cada uno a ver cuál es la resistencia, ¿ok? Vamos a ver. Ahí está. Inmediatamente vamos a hacer la medición con cualquiera de los dos. Vamos a agarrar primero este que tenemos más fácil para conectarlo, que es el termistor del evaporador. Y vamos a ver cuál es la resistencia casi inmediatamente después de que lo pusimos a temperaturas de 35 grados o poquito menos, porque el vaso del hielo es la temperatura que tiene más o menos. Vean cómo bajó la resistencia, o más bien sube la resistencia, perdón, la resistencia con el frío sube en estos sensores de temperatura, ¿ok? Es muy interesante, con el calor la resistencia baja, pero con el frío la resistencia aumenta. Y esa información, esos pulsos, son detectados por la tarjeta electrónica principal y son codificados para poder, digamos, detener el compresor o abrir los damper control, las ventanitas electrónicas que traen para que cierre o abra el compartimento del refrigerador, dependiendo del modelo que tengas de refrigerador. En este caso, pues es crucial que trabaje en excelentes condiciones. Ahora vamos a ver cuánta cantidad de ohms tiene el de la parte del refrigerador. Aquí tenemos 4.5 ohmios y subiendo porque pues empieza a poner más frío. Pero más o menos a la misma temperatura. Vamos a ver cuánto tiene este. Vean amigos, no hay diferencia. Es exactamente la misma resistencia. ¿Ok? Realmente lo único que varía es la figura de la cual, digamos, cómo está construido el termistor. Por ejemplo, el termistor de la parte del congelador está construido encapsulado, digamos, en la parte metálica está encapsulada con plástico para evitar corrosión o, digamos, que aguante un poquito más a las bajas temperaturas. Y la parte del refrigerador, el termistor que va en la parte del refrigerador, como no va expuesto a ningún componente frío directamente ni a la humedad directamente, pues está sin encapsular. Solamente está el bulbo metálico expuesto a través de ese ducto para pues que a través de aquí sea leída la temperatura interna de la cabina por el aire que pasa del ventilador hacia la parte de abajo, ¿ok? Entonces, como ven amigos, así funcionan estos termistors, sensores de temperatura. Todos vienen acompañados con tarjetas electrónicas, ya sea como esta o de diferentes estilos, ¿verdad? También estos termistors, como repito, van a abrir varios componentes como dampers control, o déjenles enseño uno, algo así como esto. Este es un damper control, ¿ok? Esta parte va en la parte del refrigerador. Cuando la temperatura del refrigerador está en su punto, gracias a que la temperatura fue leída correctamente por los termistors, pues esta puertita se cierra automáticamente. Cuando ya la temperatura del refrigerador empieza a aumentar y la resistencia del termistor baja con el calor, pues entonces es mandado esos pulsos a la tarjeta electrónica y la tarjeta electrónica detecta que el termistor ya se está perdiendo resistencia y abre a través de los circuitos electrónicos pues el damper control para que el aire de acá, de la parte del congelador, pase
hacia la parte del refrigerador a través de esta ventanita. Entonces, aquí ya no se manejan termostatos mecánicos y el compresor no deja de funcionar cuando estamos hablando de estos sistemas, dependiendo del aparato, que en muchos aparatos el refrigerador sí para, pero en muchos aparatos no. Sigue trabajando y solamente se controla la temperatura a través de estas ventanas electrónicas, ¿ok? Es 120 voltios el motorcito, pero esto pues es obviamente, digamos, manejado por una tarjeta electrónica que pues es mucho más grande que esta, obviamente. Pero, pues bueno amigos, como ven aquí ya tenemos 6.2 kiloohmios y se mide en escala de kiloohmios, en la escala más alta del multímetro. Es lo que nos está entregando ahorita la lectura del termostato de la parte del refrigerador. ¿Ok? Vamos a ver la temperatura, la parte del congelador, a ver cómo se puso después de este rato que hemos estado aquí platicando. Vamos a ver. 6.2 nos dio la otra. Y como ven, sí varía un poco la resistencia. Ahí ya vemos un poco más el cambio de la resistencia, porque por un lado tenemos 6.2 kiloohmios a la misma temperatura, pero por el otro lado solamente 5.4 kiloohmios. Como ven, a temperatura ambiente nos debe de dar lo mismo, la misma resistencia, pero conforme van pasando los minutos y se va exponiendo a diferentes temperaturas estos sensores, ahí es cuando vemos el cambio, ven. ¿Ok? El sensor del congelador 5.4 kiloohmios y ha estado sumergido al mismo tiempo que el otro sensor de temperatura. Entonces, en teoría, la resistencia sí varía. Por eso es importante agarrar el sensor de temperatura correcto a la hora de comprarlo cuando se dañen, ¿ok? Entonces tenemos 5.4 kiloohmios en el evaporador y en este tenemos, vamos a ver, dijimos que teníamos 6 kiloohmios. No creo que haya bajado la... Bueno, por una razón ya bajó. ¿Será porque lo saqué? Puede ser. Vamos a dejarlo ahí un ratito a ver qué pasa. Bueno, miren, tenemos 5.2 kiloohmios en la parte del refrigerador. Ahí lo tenemos. El bulbo que no está encapsulado. El termistor sensor de temperatura. 5.2. Expuesto a la misma temperatura. Vamos a ver el otro. Entonces yo pensé que había variado un poco allí, pero tal vez fue porque lo anduve manipulando allí, ¿ok? Vean. Tenemos la misma resistencia 5.3. Entonces amigos, yo creo que cuando ya se ponga un poco más frío el evaporador puede variar un poco la resistencia, porque obviamente el frío que hace en el evaporador pues es mayor y por ende la resistencia debe de subir más en la parte del congelador que en la parte del refrigerador, ya que en la parte del refrigerador solamente llega a una temperatura de 35 grados y no más. Por ende la resistencia va a ser, digamos, menor que en la parte del congelador. Si yo expongo el sensor de temperatura de la parte del evaporador a más baja temperatura, pues la resistencia va a subir más, porque digamos que no es lo mismo el vaso con agua que exponerlo a una temperatura de 0 grados Fahrenheit, ¿ok? O por ahí más o menos. Y la parte del refrigerador, pues como repito, pues solamente llega a 35, entonces digamos que esta es la resistencia correcta para el sensor de temperatura de la parte del refrigerador, ¿ok? 5.3 kiloohmios. Esa es la resistencia correcta, pero nos sirve como referencia este video que a la misma temperatura los dos nos dan el mismo valor. Claro, cuando ya la temperatura se empieza a poner más fría acá, porque el sensor está pegado en la línea de succión, pues por ahí pasa el gas, pues obviamente su resistencia va a aumentar. Por un lado vamos a tener un sensor más excitado y por un lado vamos a tener un sensor menos excitado, y esa información es codificada a través de la tarjeta electrónica. Cuando ya la tarjeta electrónica detecta que acá tenemos 35 grados en el refrigerador, por ende, en este modelo, en este tipo de modelos, en este tipo de sistemas, el refrigerador se apaga, ¡pum! Pero cuando tenemos sistemas como estos, la cosa cambia. Y por eso les dije que es interesante saber cómo funcionan estos aparatos que trae y cómo diagnosticarlos. Así es que espero les haya gustado el video, amigos. Es muy interesante saber lo nuevo. Esto es lo que hay. Olvídense, váyanse olvidando de los bimetálicos y de los sensores mecánicos, termostatos mecánicos, que se vienen cosas nuevas. O se han venido pues desde hace ya varios años. Así es que ahí estamos, amigos. Este es un pequeño video educativo para saber cómo medir los sensores de temperatura. Más frío se va a excitar más el sensor, menos frío se va a excitar menos. Con el calor disminuyen su resistencia y pues obviamente no van a bajar igual. El calor de acá va a ser, digamos, en algunas ocasiones mayor por la resistencia que tiene, y acá va a ser el calor diferente también. O sea, vamos a tener dos temperaturas y dos termistors trabajando a diferentes valores, digamos así, por así decirlo. Vámonos.